Es el cumpleaños de Laura, pero para esta madre soltera de 3 hijos no significa nada. Solía considerarlo un día festivo, pero ahora no. El día de Laura ha estado lleno de problemas desde por la mañana. Todo empezó con el hecho de que el viejo despertador, revisado durante años, no sonó. Después, tras prepararse para trabajar, Laura salió corriendo e inmediatamente resbaló en el patio, magullándose gravemente el brazo. Parecía que aquello debería haber sido el final de sus problemas, pero en realidad no fue más que el principio. Como era de esperar, Laura llegó tarde al autobús, así que fue andando al trabajo. María se ocuparía de los niños hoy, lo que significaba que no tenía que llevarlos a la guardería. Solo tengo 25 años. 3 niños y soy madre soltera, pensó Laura mientras se abría paso ágilmente entre la gente que se apresuraba a trabajar. Los recuerdos y las imágenes se arremolinaban en la cabeza de la mujer y en algún momento solo quería llorar. Los recuerdos de su marido no permitían a Laura vivir y dormir tranquila. Era solo un cuerpo que se mueve en este planeta sin sentido y sin ganas de vivir. El marido de la mujer murió hace aproximadamente 1 año, dejando a su esposa con una enorme deuda de préstamo del banco que casualmente estaba a nombre de Laura. Nadie sabía qué le había ocurrido realmente a Diego. Como representante de ventas, a menudo se trasladaba de un lugar a otro en busca de nuevos puntos de venta. Diego nunca había ganado mucho dinero, y su familia se tambaleaba constantemente al borde de la pobreza y la indigencia. Es difícil decir si el segundo embarazo fue planeado o un accidente, pero Laura nunca se ha arrepentido de ser madre de 3 hijos. Los hijos eran la felicidad que llena de calor y ternura el corazón de cualquier madre en la tierra. Incluso antes de su muerte, Diego expresaba a menudo su descontento por no tener tiempo para descansar. Es el hombre más ocupado del planeta, dividido entre el hogar y el trabajo, y en general, en su opinión, así es como vive toda la gente. Laura le decía: «Diego, sé que es muy duro para ti, pero espera un poco, los niños crecerán y yo también empezaré a trabajar. Ten paciencia, no es todo a la vez. Quiero ayudarte, pero aún no puedo». Pero era muy difícil hacer cambiar de opinión a Diego. El joven padre estaba cada día más sombrío, lo que inquietaba el corazón de Laura. Y poco antes de su muerte, Diego empezó a trabajar hasta tarde, explicándolo por las peculiaridades de su horario irregular. «Bueno, ¿qué clase de horario puedes tener si no llegas a casa tan tarde? Eres comercial. ¿De qué nuevos mercados puedes hablar a estas horas?», dijo Laura. Diego se sonrojó, escondió los ojos, pero siguió a lo suyo. Y entonces le sugirió a su mujer que montara su propio negocio y pidiera un préstamo al banco. «Imagínate, Laura, con mis contactos y una red comercial bien desarrollada, devolveremos ese dinero en 1 año. Nos sobrará algo de dinero para nosotros», dice Diego con entusiasmo, mostrando a su mujer los documentos bancarios. Hasta el día de hoy, Laura probablemente no entendía por qué había accedido a pedir un préstamo para sí misma. Lo más probable es que fuera el gran talento de Diego para la persuasión, lo que, combinado con los acontecimientos de los últimos días, dio a la joven madre confianza en el futuro. Fue más tarde, tras la muerte de su marido, cuando Laura se dio cuenta del desafortunado error que había cometido. Quizá Diego había muerto por culpa de aquel maldito dinero, pero ahora nadie lo sabrá nunca. O tal vez fingió su muerte para no pagar sus facturas y librarse de su familia. Pero no puede ser. Pero tal vez más tarde ya se desvele este terrible secreto. Aquel fatídico día, Diego, con la intención de comprar una tienda para sus necesidades, cogió todo el dinero que tenía la familia y se fue a una reunión de negocios con el vendedor. Parecería que nada malo podía pasar, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Nunca más volvieron a ver a Diego. En las afueras de la ciudad encontraron el coche calcinado del desventurado empresario, que no pudo contribuir a que lo descubrieran. Los investigadores encargados del caso
sugirieron que Diego fue víctima de un robo. No hemos encontrado el cuerpo de su marido, pero la cabaña está llena de restos de sus pertenencias y ropa. Lo más probable es que los autores eliminaran a la víctima en otro lugar antes de llevarse el dinero y quemar el coche, dijo el policía. La víctima es mi Diego. Le quedan 3 hijos. ¿Me oyes? ¿Quién los va a criar ahora?, exclamó Laura. La chica ya se había dado cuenta de que la policía no tendría prisa. De hecho, Diego estaba desaparecido, y eso era mejor a que lo encontraran muerto, cuando las estadísticas de resolubilidad no dejarían de bajar con el siguiente caso sin resolver. Ya había pasado un año desde aquellos sucesos de pesadilla, y Laura seguía muy preocupada por todo lo ocurrido. La situación se agravaba por el hecho de que había que pagar la deuda del préstamo, y ninguna circunstancia de la vida podía alterar el pago del mismo. Recibía llamadas de desconocidos, la amenazaban con demandarla, y una vez escribieron la palabra deudor en su puerta con tiza. Al parecer, todo esto era ilegal, pero la acorralada mujer no podía hacer absolutamente nada al respecto. Era tan desagradable que Laura estaba a punto de caerse al suelo de la vergüenza. Los cobradores eran persistentes, de modo que la joven madre tenía que estremecerse a cada llamada telefónica o golpe en la puerta. La vivienda era alquilada, y no podían privar a Laura de su hogar, por supuesto, pero en todos los demás métodos de influencia psicológica no se limitaban y actuaban con su metódica y crueldad. No hubo nadie que ayudara a Laura, porque su infancia transcurrió en un orfanato, y no fue porque sus padres vivieran mal, sino porque se bebieron toda la parte consciente de su vida. Así las cosas, la vida de la madre de Laura no fue buena desde el principio. Embarazo precoz, separación de su prometido y posterior convivencia con un hombre 10 años mayor que ella. En un momento dado, la mujer y su marido empezaron a beber muy a menudo, lo que naturalmente condujo a la privación de la patria potestad. El orfanato recibió a Laura con poca amabilidad. No, estaba mal quejarse de la comida en su situación, y los profesores trataban a la nueva niña con mucho cariño. Se trataba de esas paredes ajenas que nunca podrían compararse con el calor de su hogar natal. Entonces, Laura estaba dispuesto a dar cualquier cosa por el bien de estar en casa de nuevo, y dejar que detrás de la pared ronquidos padrastro borracho, y en la nevera no hay nada como la comida. Lo principal es que en casa y cerca de su madre. Pero la vida tenía su propio camino, y Laura tuvo que ser un alumno del orfanato hasta su edad adulta. Para entonces, la madre de la niña ya había muerto, y su padrastro perdió su piso por deudas y empezó a beber mucho. Laura no tenía vuelta atrás y decidió empezar una nueva vida. Con Diego se encontró por casualidad. Al volver a casa de hacer la compra, Laura se rompió el talón y se torció el pie, quedando paralizada al borde de la acera. Diego pasaba por allí en su coche. Se detuvo, la ayudó y la llevó a casa. Y así fue como ocurrió. Simple y corriente. Tras conocer la dirección de Laura, Diego empezó a visitarla casi a diario, llevándole flores y bonitos regalos. Así, imperceptiblemente para ellos, los jóvenes se convirtieron en pareja. Es difícil decir si su relación era tan apasionada como para perder la cabeza, pero de que el deseo de atarse por los lazos del matrimonio era bastante consciente, no cabía duda. Después de la boda, Diego enfrió a Laura, y tras el nacimiento de su primer hijo, se volvió distante y reflexivo. En aquel momento, la joven madre no le prestó mucha atención, lo cual fue un error. Solo ahora, siendo madre soltera de 3 hijos, Laura se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada en su vida. Pero ahora no se trata de eso. Laura salió de sus recuerdos y se dijo a sí misma: «Tengo que pensar en el trabajo y en el hecho de que en casa me esperan 3 preciosos bebés por los que estoy dispuesta a sacrificar mi vida». Como ya llevaba 3 meses trabajando en la floristería,
sabía que la carga de trabajo del día era pesada. Al acercarse a la puerta de la tienda, Laura se volvió y saludó al vagabundo que había llegado hacía 6 meses. A diferencia de la mayoría de sus compañeros vagabundos, el hombre no fumaba y no soportaba el alcohol. Martin no contaba mucho sobre sí mismo y casi nadie se interesaba por su personalidad. Como era una persona amable y simpática, Laura le ayudaba de vez en cuando en lo que podía. Le compraba un pastel para comer o le daba algo de dinero. Martín no olvidaba la amabilidad y siempre intentaba devolverle el favor. Sin sombra de vergüenza, podía barrer los alrededores del pabellón o ayudar a cargar cajas pesadas. Martín saludó a Laura desde lejos y le gritó: «Que tengas un buen día. Hoy estás preciosa, como siempre». La joven madre le devolvió la sonrisa y entró en el pabellón. Como era un día ajetreado, la dueña de la tienda decidió ayudar personalmente a Laura y se unió a ella en el mostrador. Adelina siempre animaba a Laura y comprendía lo difícil que es para una madre lidiar con 3 hijos, así que a veces podía sustituir a Laura durante un par de horas o darle una gratificación extra. En general, en el equipo reinaba un ambiente amistoso. El comercio iba bien y, a la hora de comer, la caja registradora del pabellón de flores superaba los ingresos de la semana. Vendiendo flores a la gente, Laura se sorprendía a sí misma varias veces, pensando que envidiaba su felicidad con envidia blanca. Aquí, alguien se preocupa por sus seres queridos. La gente regala flores para mejorar la vida de sus seres queridos. Y yo sigo sola, y absolutamente nadie me necesita. Debido a la buena recaudación, el estado de ánimo de Adelina era excelente. La mujer bromeaba mucho y se comportaba como si su vida fuera un éxito, y además solo le esperara la felicidad y la prosperidad universales. Empaquetando maquinalmente flores a los clientes, Laura no se dio cuenta inmediatamente de cómo se acercaba al mostrador una joven pareja bien vestida. Riendo alegremente, los jóvenes intercambiaban besos, lo que inmediatamente le valió a Adelina una mirada de desaprobación. En ese momento, Laura levantó la vista y se quedó literalmente atónita de asombro. La cinta de embalar se le cayó de las manos y rodó por el suelo. La mujer se quedó parada sin poder creer lo que veían sus ojos. Diego estaba frente a ella, ileso, con un abrigo caro, pantalones y botas que valían el sueldo de un mes. Al lado de Diego había una belleza rubia en la que se podía reconocer fácilmente a un amante o incluso a una esposa. ¿Cómo es posible andar por ahí a plena luz del día como si nada? Y yo sola con 3 hijos, y además pagando la deuda de este maldito préstamo, pensó Laura con dificultad para contener la rabia. Su primer pensamiento fue atacar y decirle a su marido lo que pensaba de él, pero entonces, por alguna razón inexplicable, Laura abandonó la idea. Al ver la confusión de Laura, Adelina aceptó el pedido de un ramo de rosas y empezó a envolverlas ella misma. Diego le da lo mejor a su ama, y me dejó sin decir nada, pensó Laura para sí. A pesar de su voluntad, las lágrimas brotaron de sus ojos, quemando sus mejillas con una lluvia salada y mezquina. Dándose la vuelta, Laura se secó los ojos con un pañuelo e intentó sobreponerse a su emoción inicial. «Tienes una empleada sentimental», dijo Diego con sorna. Era evidente que no reconocía a su exmujer, y por eso se comportaba con insolencia y descaro. Adelina llevaba tantos años en el oficio que podía sentirse avergonzada por una pregunta tan capciosa. «Es su alergia, tiene muchas flores, así que a veces le pasa», dijo el dueño del puesto. Diego tarareó comprensivo y, eligiendo la cinta más cara del mostrador, le entregó el dinero a Laura. La mujer se estremeció, pero se recompuso rápidamente y contó el cambio en silencio. Maldiciéndose por su indecisión, Laura no se atrevió a contárselo todo a su marido.
La mujer se consoló, pensando que podía hacerlo en cualquier momento, y que a partir de ahora sabía que su marido era un tramposo y un tramposo. Lo más probable era que Laura no quisiera montar un escándalo en el pabellón de las flores, delante de los clientes y de Adelina, y que si ahora, delante de todos, me declaro una completa tonta que fue engañada por el astuto Diego. Se tranquilizó Laura. Mientras tanto Diego, regodeándose en su prosperidad, seguía paseando por el pabellón, con la intención de comprarle un peluche a su amante. Observando a su exmarido, Laura se dio cuenta de su tacañería innata. Diego no era tímido con el dinero, pero aún así intentaba elegir un juguete más barato. Al darse cuenta de esto, Laura comprobó una vez más que al casarse con ese hombre, había cometido el error más desafortunado de su vida. Mientras tanto, Adelina ya había preparado el ramo y se lo entregó a Diego. El hombre maldijo un poco más y salió del pabellón de la florista. Solo cuando la puerta se cerró tras él, Laura se sintió aliviada. «Laura, ¿por qué estás tan perdida? ¿No te encuentras bien? ¿Por qué no te vas a casa?», preguntó Adelina. «Hoy hemos ganado mucho dinero, pero hay que conocer la medida. Te daré una bonificación de mi parte. Cómprales algo rico a los niños. Descansad y divertíos. Hoy hemos hecho un gran trabajo», dijo Adelina con entusiasmo. «No, gracias. Estoy nostálgica. La gente es feliz por todas partes y yo estoy sola. Aunque tengo hijos, pero a veces quiero la felicidad de una simple mujer», dijo Laura con tristeza. Todavía no entendía por qué Diego le había tendido una trampa tan despreciable. Ahora, muerto él, disfruta de su vida, y yo me veo obligada a pagar el préstamo, tomado por su propia sugerencia. Pensó Laura con tristeza. Echó un vistazo al mostrador y vio algo que le aceleró el corazón. En la esquina de la mesa había un objeto oscuro, que Laura reconoció como la cartera de Diego. Al parecer, con tanta prisa por lucirse, el pavo real no se había dado cuenta de que había dejado su objeto personal sobre el mostrador. Invadida por el impulso de tirarlo a la papelera, Laura lo recogió furtivamente y lo colocó bajo el mostrador. La mujer lo hizo tan rápido que el dueño del pabellón no se dio cuenta. Adelina seguía eufórica por el hecho de que el comercio de hoy había superado sus expectativas más descabelladas. Laura sabía que estaba mal tomar las cosas ajenas, pero Diego no era un santo, así que en este caso no le remordía la conciencia. Me dejó sin un duro y con 3 hijos. Y él mismo, bañándose en lujos y gastando dinero a diestro y siniestro. No se empobrece por un par de miles, pensó Laura curvando los labios con resentimiento. De minuto en minuto esperando el regreso de su marido, Laura se preparaba para decirle todo lo que piensa de él. Pero el tiempo pasaba y Diego seguía sin llegar. La jornada laboral llegaba a su fin y Laura se dio cuenta de que su exmarido no vendría. Al menos la pérdida de la cartera le disgustaría un poco, pensó Laura mientras se preparaba para volver a casa. Después de despedirse de Adelina, la mujer metió la cartera de Diego en su bolso y salió. Laura se había alejado solo 100 metros del pabellón de las flores cuando un hombre la llamó por su nombre, y al darse la vuelta, vio a un joven vagabundo llamado Martín que corría hacia ella. Al acercarse, el chico vaciló. «Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué querías?», preguntó Laura con una sonrisa. Martín vaciló un minuto más y luego sacó un extraño objeto del bolsillo. «Esto es para ti, porque veo que hoy no estás de humor. Quizá esto te anime», murmuró avergonzado el vagabundo, bajando los ojos. Laura miró más de cerca y vio un pequeño corazón de suave terciopelo en la callosa palma del tipo. En ese momento la mujer sintió tanto calor que sus ojos se humedecieron de lágrimas. «Muchas gracias, Martín, eres un verdadero amigo», dijo Laura con voz temblorosa. Martín le devolvió la sonrisa y, como de paso, se ofreció a acompañarla a casa.
Aquel paseo no tenía nada que ver con una cita romántica, pero aún así llenó el corazón de Laura de una ternura y un acogimiento que no conocía desde hacía muchos años. Martin resultó ser un agradable conversador y, si no fuera por su ropa raída, habría sido difícil reconocerlo como un vagabundo de la calle. En algún momento, Laura sintió simpatía por este tipo, que por alguna razón estaba en lo más bajo, pero a pesar de ello, no se rindió y siguió luchando con las dificultades de la vida. Escucha, y tal vez... ¿Vienes a cenar? Tienes hambre, ¿verdad? Me gasté el último dinero en el corazón, pero aún así me gusta, sugirió Laura con cautela. Martin miró a su compañera con vergüenza y ella se dio cuenta, por los ojos del vagabundo, de que había dado en el clavo con su propuesta. Estaré encantada de aceptar. ¿Y los niños les molesto? Preguntó Martín en voz baja. Déjalo ya, no pasa nada. Iremos a la tienda y compraré algo de comida. Me he ganado una paga extra, así que deberíamos tener nuestras propias pequeñas vacaciones, dijo Laura con una sonrisa. Ella era muy fácil y acogedor con este tipo, que vivía en la calle, pero tenía un carisma increíble y encanto. Ocurre que miras a alguien y sientes que todo se vuelve por dentro de sensaciones agradables. Laura se dio cuenta de que una relación con Martin estaba descartada, pero en cambio, para una amistad sincera, no tenían absolutamente ningún obstáculo en su camino. Tras comprar en la tienda todo lo necesario para la cena, Laura le entregó las bolsas de la compra a Martin y caminó lentamente a su lado. A la mujer le pareció que su acompañante no era en absoluto un vagabundo, sino un hermoso príncipe, que por voluntad de una malvada hechicera se había convertido en un mendigo a las primeras de cambio. De camino a casa, la joven madre volvió a preguntar cautelosamente a Martin por su pasado. Laura sabía que el muchacho era muy reacio a hablar de cómo había acabado en la calle y qué había contribuido a su transformación de hombre corriente en vagabundo. Sabes, Laura, no sé lo que solía ser. Hace más o menos un año, me desperté en una cuneta de la carretera. Me dolía la cabeza. Pero eso ni siquiera era lo peor. Estaba ciego, ¿sabes? Tuve que moverme a tientas hasta que pude volver a ver. Empezó Martin, tartamudeando cada palabra. ¿Y qué pasó después?, preguntó Laura con impaciencia. Me dolía mucho la cabeza. No recordaba nada y estaba completamente desorientado. Por suerte me vio el viejo Álvaro. Bueno, ya lo conoces. Es el viejo conserje que me deja entrar en el sótano para calentarme por la noche. No tenía dinero, ni carné de identidad, ni siquiera sabía cómo me llamaba. Creo que me envenenaron o bebí algo en mal estado. Álvaro me devolvió la vida muy rápido. Me había recuperado. Quise llamar a la policía, pero nadie quiso escucharme. El policía se limitó a desentenderse de mí. Me dijo que hay muchos como tú por ahí. Encuentras tus propias aventuras y luego pierdes la memoria, dijo Martin con tristeza. Laura escuchó esta confesión por primera vez y sintió en su corazón que el vagabundo decía la verdad. Había tanto dolor en la voz de Martín y tanta tristeza no disimulada por no conocer su pasado, que la joven madre estaba 100% segura de la sinceridad de su interlocutor. La vecina los recibió en el umbral de la puerta. La anciana, entrecerrando los ojos, ni siquiera se dio cuenta de que la ropa de Martin apenas era normal y parecía un vulgar vagabundo callejero. «Aquí estáis, queridos. Vuestra madre está aquí», dijo la mujer con una sonrisa y salió tranquilamente del piso. «Ha vuelto mamá», gritó el hijo mayor de Laura. Sus gritos fueron inmediatamente recogidos por las niñas, que echaban de menos a su mamá tanto como su hermano. Me voy a lavar las manos y me pongo a preparar la cena. Este es el tío Martin. Hoy es nuestro invitado, exclamó Laura riendo. El niño miró al vagabundo helado de vergüenza y sonriendo ingenuamente dijo: «Hola, tío Martín, ¿por qué vas vestido así? Eres un superhéroe, ¿verdad? Lo he visto en el cine.
La gente se disfraza de vagabundo para luchar contra el crimen en las calles. Al invitado, que estaba de pie en el pasillo, casi se le caen las bolsas de las manos de la sorpresa. Por un momento, Martin se sintió avergonzado de que el chico hubiera señalado sus defectos. «Ve a la guardería, tenemos un pequeño interrogatorio», bromeó Laura dando un codazo a su hijo por la espalda y acudiendo en su ayuda. Después de que el invitado se hubiera lavado las manos, Laura lo sentó a pelar patatas y empezó a freír carne. Mientras tanto, no olvidaba que en su bolso seguía estando la cartera de Diego, cuyo contenido podría arrojar luz sobre todas sus acciones anteriores y sus astutos planes de fraude. Laura tardó al menos 1 hora en preparar la cena. Martin resultó ser muy eficiente en la cocina y peló casi al instante todas las patatas que necesitó. También preparó una ensalada con los alimentos de la nevera, cuyo nombre no recordaba. Vaya, está deliciosa. Tienes un verdadero talento. ¿Cómo sabes todas estas cosas? Un verdadero mago, dijo Laura, sin ocultar su admiración. No lo sé. Todo sucedió por sí solo. Era como si un contador hiciera tic-tac en mi cabeza. Creo que le puede pasar a cualquiera, murmuró Martin avergonzado. Cuando empezaron a cenar, Laura volvió a sorprenderse a sí misma, pensando que se sentía muy cómoda con aquel tipo fuerte y tranquilo. ¿Y qué si era pobre y no recordaba su pasado? Diego, aunque por fuera parecía normal, en el fondo estaba podrido, pensó la joven madre. Alabando la sabrosa cena, los niños repiquetearon alegremente sus cucharas, y el hijo pidió más. «Come hasta hartarte, mi héroe. Creo que crecerás grande y fuerte», susurró Laura acariciando la cabeza de su hijo. En ese momento sintió la mirada de Martin sobre ella, que literalmente irradiaba calidez y amabilidad. Francamente, Martin estaba asombrado de la feminidad de Laura, que, siendo madre de 3 hijos, se las arreglaba para seguir siendo tan atractiva. Echando un vistazo furtivo a las manecillas del reloj de pared, Martin dio las gracias a la anfitriona por la cena y empezó a prepararse para irse a casa. Pero volver a casa era un pequeño bocado. Allí, tumbado en un viejo sofá, el vagabundo se esforzó por recordar su pasado, que le parecía tan fantasmal y lejano que unas amargas lágrimas de desesperación acudieron a sus ojos. «¿A dónde vas por la noche? Quédate aquí. Te haré una cama en el cuarto de Diego», sugirió Laura. Los ojos de Martín mostraban que quería quedarse. Martín no sabía de dónde le venía, pero no podía vencer sus principios y quedarse en la casa de la mujer que lo había acogido. «No, gracias. Hagámoslo en otra ocasión, ¿vale?», murmuró avergonzado. Laura respetó las palabras del invitado y solo añadió que no le dejaría irse sin té y galletas. «De acuerdo, pero no por mucho tiempo». Martin se dio por vencido y regresó a la cocina. Después de acostar a los niños, Laura fue a su bolso y sacó de un bolsillo lateral la cartera de su exmarido. Por alguna inexplicable razón, le daba miedo abrirla sola y quería hacerlo en compañía de Martin. «Tengo algo que decirte. Verás, hoy ha pasado algo muy malo. Uno de los clientes se ha dejado la cartera en el mostrador y yo me la he quedado», empezó Laura, ruborizándose hasta la raíz del pelo. Martin la miró interrogante. En los ojos del tipo estaba claro que estaba completamente de parte de Laura. A cualquier otra persona la habría condenado sin sombra de duda por semejante acto, pero no a la joven sentada frente a él en ese preciso instante. «El caso es que el dueño de la cartera me ha causado mucho dolor y angustia. Hoy me he acobardado y no he podido decirle a la cara lo que pensaba de él», susurró Laura y abrió su cartera y sacudió su contenido sobre la mesa. Para su sorpresa, en la cartera no había más que un puñado de calderilla, un par de billetes de 100 y un papel arrugado. «Tendrías que haberte tomado tantas molestias por esto», dijo Martin decepcionado. Laura exhaló un suspiro de alivio.
Francamente, lo último que quería hacer ahora era malversar el dinero de su infiel marido. Todavía quedaba un trozo de papel. ¿Qué era? ¿Una nota o algún tipo de recibo? Laura desdobló la arrugada hoja de papel y se quedó sin habla. Toda la hoja estaba garabateada con algunos números, códigos y cifras. Frente a ellos estaban los números de algunas celdas, seguidos de la dirección de instituciones financieras situadas en varios países del mundo. ¿Qué demonios es eso? ¿Algún tipo de código de espionaje?, susurró Laura perpleja. «Déjame verlo», dijo Martin y acercó la hoja a la luz. Al instante, la frente del tipo se cubrió de una red de arrugas y sus labios se movieron, expresando en voz alta lo que estaba escrito. Tras estudiar detenidamente el contenido de la hoja, Martin llegó a la conclusión de que se trataba de los códigos de las células de los bancos de distintos países. También está el nombre y apellidos del dueño de toda esta riqueza. Y su número de contacto, un tal Pablo. ¿Le conoces?, preguntó el tipo. Laura movió la cabeza negativamente y luego se sorprendió a sí misma pensando que era poco probable que Diego pudiera haber obtenido esta lista honestamente. Debía de haberla robado o de haber hecho otra estafa, como con el préstamo. Cogió el dinero y de la noche a la mañana estaba muerto. Es un truco ingenioso, pensó Laura con amargura. Por supuesto, no expresó sus conclusiones en voz alta. La joven madre se dio cuenta de que se había dejado la cartera de su marido infiel y se enfrentó a otro misterio que no podía resolver por sí sola. Martin fue el primero en romper la prolongada pausa y comenzó a prepararse para volver a casa. «Ten cuidado. Quizá deberías llamar a un taxi», pidió Laura con cautela. Martin sonrió e inmediatamente contestó: «No, no debería. Es embarazoso». El vagabundo llamó a un taxi para llegar cuanto antes a su guarida en el sótano de un edificio de varias plantas. Al cerrar la puerta tras el tipo, Laura sintió un doloroso pinchazo en el corazón. En ese momento, estaba dispuesta a correr tras él y traer de vuelta a Martin por todos los medios. Pero luego, recuperando la compostura, la joven madre se dio cuenta de que en esta situación sería innecesario. Por la mañana, todo sería mucho más fácil. «Mañana tengo el día libre», lo que significa que podré prestar más atención a este extraño trozo de papel. Se tranquilizó Laura tumbada en la cama. El sueño se negaba obstinadamente a venir a la mujer, que había experimentado tantos sentimientos y emociones contradictorios durante el día anterior que no sabía cómo poner en orden sus pensamientos. Cuando por fin Laura consiguió conciliar el sueño, soñó con Diego, que se reía a carcajadas, arrojando dinero y papeles como un payaso de circo enloquecido. La visión fue tan desagradable que Laura se despertó sudando frío y con el corazón acelerado. «Dios, ni en sueños me da paz este canalla», se cubrió Laura con una manta y susurró. Por la mañana, la joven madre se despertó con un fuerte dolor de cabeza, causado por el mal sueño y la abundancia de emociones vividas el día anterior. «Seguro que Diego también ha dejado aquí su rastro criminal», pensó Laura mientras se servía café en la taza. Cogió el teléfono y marcó el número que le habían dado. El teléfono sonó de inmediato, lo que hizo pensar a Laura que quien llamaba estaba en la línea. Finalmente, la llamada fue atendida, y una voz masculina y segura dijo: «Sí, le escucho. ¿Hay algo urgente?». Con una excitación apenas contenida, Laura empezó a divagar sobre el hecho de que había encontrado accidentalmente un papel con claves y códigos de cuentas bancarias en la cartera de su exmarido. La mujer comprendió perfectamente lo estúpida que parecía en aquel momento, pero no pudo hacer otra cosa. Después de escuchar a Laura, el hombre se quedó pensativo un rato y luego dijo: «Vale, te espero. Tenemos que hablar». Pidiendo a su vecina que cuidara de los niños, la joven madre fue al encuentro de Pablo, del que solo sabía que era tan rico como un jeque árabe.
Para llegar cuanto antes al lugar deseado, Laura llamó a un taxi, cuyos servicios, debido a la eterna falta de dinero, rara vez utilizaba. Pero el caso de hoy era una excepción a la regla, y la mujer lo entendía como nadie. Cuando el taxista la llevó a una casa que parecía más bien un castillo medieval, Laura no pudo contener su sorpresa. Vaya, ¿cuántas habitaciones hay? ¿50? O quizá 100. El taxista tarareó y dijo que Pablo, un hombre de negocios, vivía en este reino de riqueza y lujo. Antes era un ingeniero normal y corriente, pero entonces sintió el cambio y empezó a bajar por la pendiente resbaladiza de los negocios. Como puedes ver ahora, ha alcanzado mayores cotas en los negocios que en su fábrica casera, ironizó el taxista. La gente envidia los éxitos ajenos y este taxista no era una excepción, pero a Laura no parecía interesarle. Tras pagar la carrera, Laura salió del coche y se dirigió a la puerta. Para gran sorpresa de la mujer, su llegada ya era esperada. El guardia saludó amablemente a Laura y la condujo por el interminable pasillo de la enorme mansión. Finalmente, se detuvo ante una enorme puerta tallada en madera de roble y llamó suavemente. «Adelante», dice una voz masculina y segura. El guardia asintió animando a Laura y le hizo un gesto para que entrara. Venciendo su natural timidez, la chica cruzó el umbral y se encontró en una cabaña espaciosa y acogedora, con olor a canela y a algo más que le dio hambre. «Hola, Laura, siéntate y cuéntamelo todo en orden», dijo el dueño de la casa con bastante tranquilidad. Laura se sentó en el borde de la silla, sacó del bolsillo un trozo de papel cifrado y se lo entregó a Pablo. Mientras el hombre lo estudiaba con ojo escrutador, la joven madre le contó todo lo que sabía sobre aquel misterioso papel. A medida que Laura pasaba de una frase a otra, el hombre de negocios se iba poniendo cada vez más sombrío. Finalmente, tras escuchar toda la historia, vaciló y luego dijo: «Gracias por su ayuda. Creo que sé cómo le ha llegado ese papel a su marido. Verá, es mi nuera. Después de que mi hijo desapareciera hace un año, ella perdió la cabeza. Nunca se ha encontrado el cuerpo de mi hijo. No puedo darlo por muerto, pero mi nuera insiste en que su marido está muerto. Sospecho que mi nuera tiene incluso un amante, que es más probable que sea su exmarido». En ese momento, la mente de Laura se quedó en blanco. ¿Así que fue allí donde supuestamente desapareció su marido? Resulta que durante todo este tiempo, el hombre se embolsó dinero prestado, disfrutando de la compañía de una amante rica. Gracias. Sin duda hablaré con mi nuera y averiguaré toda la verdad. Ningún extraño podría haberse llevado esas claves de mi caja fuerte, ¿sabe? Soy viudo. Perdí a mi hijo hace un año. No había nadie más que mi nuera para llevárselas», añadió el empresario. En ese momento, Laura se armó de valor y preguntó: «Perdone, ¿tiene una foto de esta chica? He visto de cerca a la amante de mi marido. ¿Y si es la misma persona?». El hombre de negocios se ofreció a ayudarla. Abrió el cajón de su escritorio, sacó una fotografía en un marco de madera y se la entregó a Laura con estas palabras: «Toma, cógela. Es una foto de boda. Es de Sara con mi hijo David. Cuando veo los ojos de mi hijo, me pongo a llorar». Laura reconoció enseguida al amante de Diego, pero cuando miró a su prometido, se sintió mareada y se le nubló la vista. «Laura, ¿estás enferma?», preguntó Pablo ansioso. Laura volvió en sí al cabo de un par de minutos, cuando un guardia de seguridad entró corriendo en el despacho con amoníaco. Laura miró al pálido Pablo y solo pronunció una frase: «Tu hijo está vivo». Al empresario le cambió inmediatamente la cara y, agarrando a su invitado por los hombros, exclamó: «¿Cómo que vivo? ¿Le ha visto usted?». Laura movió la cabeza afirmativamente y a continuación le contó lo que había puesto a Pablo en estado de profundo shock.
y es que en la fotografía familiar aparecía nada menos que el vagabundo Martín, con quien Laura había cenado ayer en la cocina de su piso. No podía haber error, y la joven madre lo sentía en su corazón. Al contárselo a Pablo, Laura encendió una llama de esperanza en el atormentado corazón del empresario, provocada por la idea de que hijo pudiera estar vivo. ¿A qué esperamos entonces? Vamos al lugar donde viste a mi hijo por última vez. ¿Sabes dónde está ese lugar, verdad?, exclamó el empresario con una impaciencia apenas contenida. Laura asintió y aceptó la propuesta del hombre. Había pasado por tantos acontecimientos últimamente que el viaje a casa de Martín era el mejor de todos, pero cuando ella y Pablo llegaron al lugar, había ocurrido lo peor. Anoche, el joven vagabundo se convirtió en víctima de unos gamberros que, decididos a descargar su ira, propinaron una paliza a un transeúnte que llegaba tarde. Afortunadamente, testigos preocupados de la tragedia llamaron a tiempo a la policía y a los médicos. A pesar de ello, Martín acabó en cuidados intensivos del hospital con una herida penetrante en el abdomen. Laura y Pablo fueron informados de ello por el anciano conserje Álvaro, que estaba literalmente desolado. «Perdóname, viejo tonto, no sabía su verdadero nombre, así que le puse Martín en honor a mi hijo muerto, pero era David», dijo Álvaro con lágrimas en los ojos. «No te culpes. Hiciste lo que toda persona normal debería haber hecho. Siento no poder hablar más contigo. Necesito ver a mi hijo urgentemente», respondió Pablo con voz temblorosa. De pie junto al empresario, Laura lloraba y no podía creer que todo esto estuviera ocurriendo aquí y ahora. Ayer Martín era solo un vagabundo y hoy se había convertido en David, el hijo de un millonario y un rico heredero. Pidiendo permiso a Pablo para acompañarle, Laura se dirigió entre lágrimas al coche del millonario. En el fondo se sentía culpable por no haber mantenido a David cerca de ella la noche anterior y haber puesto así al hombre en peligro de muerte. En ese momento, cuando cada minuto parecía una eternidad, Laura sintió que su corazón se rompía de dolor e impotencia. Incapaz de influir en el destino de David, se sentía totalmente desesperada. La llegada al hospital, donde cada rincón le recordaba la fragilidad de la vida humana, no hizo más que aumentar su ansiedad. Pablo, sintiendo la gravedad del momento, intentó asumir el papel de hombre tranquilo y equilibrado, pero fracasó. Los médicos, al estar en primera línea de la lucha por cada vida, ponían toda su habilidad y conocimientos, pero cuando se trataba de reconocer que la ciencia médica había llegado a sus límites, solo cabía esperar un poder superior. Las palabras del médico, pronunciadas con profunda simpatía y comprensión, deberían haber sido esperanzadoras, pero a Laura le sonaron a sentencia. David podría no ser capaz de escapar de las garras de la muerte. En ese momento, su alma se desbordó de vergüenza y culpa por su debilidad. La última noche, pasada en pensamientos y dudas, le parecía ahora un tiempo perdido que podría haber dedicado a David y haberle salvado la vida. Era duro darse cuenta de que tal vez ella podría haber evitado todo esto. Pablo, por su parte, se dio cuenta de que era el momento de actuar con decisión. El encuentro con el médico no había hecho más que confirmar su convicción de que Sara y su cómplice estaban detrás del intento de asesinato de David, y ahora eran ellos los que querían rematar la faena. No queriendo perder un tiempo valioso, se puso inmediatamente en contacto con el jefe de seguridad para encargarle una tarea que no podía esperar: encontrar y traer a Sara y a su cómplice. El empresario estaba seguro de que un enfrentamiento cara a cara, con una amenaza real, obligaría a los maleantes a revelar todas sus cartas y confesar lo que habían hecho. Como en las novelas de intrincadas tramas, así en la vida, se desarrollaron acontecimientos dignos de la pluma de un maestro del género detectivesco. Los guardias personales de Pablo, como detectives experimentados,
encontraron a Sara y Diego en un rincón apartado de un hotel barato. La sorpresa que les tomó por sorpresa fue tan grande que podría competir fácilmente con las más famosas producciones teatrales. El siguiente acto del drama se desarrolló en el despacho del empresario Pablo, donde siguió el interrogatorio. En las palabras de Sara y Diego se reflejaba toda la verdad sobre los hechos ocurridos un año atrás. Esta historia resultó ser tan complicada y oscura que podría convertirse en la base de un thriller de Hollywood. Resultó que la siniestra unión de Diego y Sara no nació de la nada. Ambos ya estaban unidos por los lazos del matrimonio cuando sus caminos se cruzaron, pero la sed de riqueza y libertad les llevó a actos desesperados. Diego, ansioso por evitar un divorcio justo de Laura y poco dispuesto a compartir sus bienes con ella, planeó su desaparición fingiendo su propia muerte para huir con el botín hacia un destino desconocido. La jugada era tan astuta que hasta los estafadores más sofisticados podrían aprender de ella. Para asegurarse de que su búsqueda no tendría éxito, Diego trasladó la carga de las obligaciones crediticias a Laura, disponiendo una gran suma de dinero a su nombre. Sara, por su parte, no le fue a la zaga en astucia a su recién descubierta compañera. Cambiándose el nombre, esperaba que nadie la encontrara. Diego consiguió trabajo en un hotel, donde conoció a Sara. Su unión se basaba en una intención común: eliminar los obstáculos a su objetivo, aunque eso significara deshacerse de sus propios cónyuges. Así, espiral tras espiral, se fue desplegando una espiral de traiciones y fraudes, en cuyo centro había dos corazones entrelazados no por el amor, sino por el ansia de lucro. Sin embargo, como en toda novela policíaca, la verdad siempre sale a la luz, dejando tras de sí destinos arruinados y corazones rotos. La mujer de David nunca amó a su marido y se casó con él solo por dinero. Tras varios años casada con el joven empresario, se dio cuenta de que le odiaba con toda su alma. Solo divorciarse, ella no quería, porque según el contrato matrimonial en caso de divorcio por iniciativa propia, la mujer no recibía nada, pero en caso de muerte del cónyuge, tenía derecho a una pensión vitalicia y muy decente. Fue entonces cuando los astutos amantes decidieron envenenar a David para llevarse su cuerpo fuera de la ciudad y abandonarlo en una cuneta junto a la carretera. Todo estaba calculado hasta el más mínimo detalle, y, de no ser por un error en la dosis de veneno, David no habría sobrevivido. Así, el desdichado solo quedó temporalmente ciego y, privado de memoria, encontró refugio en el viejo portero Álvaro. Al parecer, la suerte seguía estando a favor de los amantes, que en tan poco tiempo realizaron 2 estafas con éxito. Diego solo calculó mal una vez, cuando fue a la tienda a comprar un ramo de flores para Sara. Al pagar la compra, el canalla ni siquiera adivinó que en ese mismo momento se plantaría delante de su mujer, cuyo rostro más o menos ya reconocía, pero no le dio mucha importancia, pensó confuso. Desde luego, si Diego no hubiera olvidado imprudentemente su cartera sobre el mostrador, el misterio de su estafa era casi imposible de desentrañar. Había sido Sara quien había abierto la caja fuerte de Pablo para robar los códigos de datos de las cuentas bancarias del empresario. Todo se llevó a cabo con tanta habilidad que, en caso de éxito, a los amantes les esperaba una vejez segura y un futuro sin problemas en islas paradisíacas. Y solo gracias a las decisivas acciones de Laura, los estafadores recibirán ahora su merecido y pasarán los próximos años en una celda de la cárcel, y los sueños de aire fresco del océano se disiparán como una bruma fantasmal. Por desgracia, la detención de los desventurados amantes no sirvió de consuelo a Laura, ya que la salud de David seguía siendo el principal problema. La situación se complicaba aún más por el hecho de que, a consecuencia de la lesión,
El joven empresario había entrado en coma, del que podía salir en un día o en un año. Cada día que visitaba a David en el hospital, Laura se sentaba largo rato en su habitación y hablaba con él como si realmente pudiera responderle. Incapaz de encontrar un lugar para sí misma desde la ansiedad y la preocupación, la joven madre se disculpó sinceramente con David y esperó el momento en que el hombre abandonara por fin el reino del sueño y el olvido. Pablo vio la experiencia de una mujer que pudo haber estado enamorada de David, pero que tenía miedo de admitirlo ante sí misma. Pasó el tiempo y David seguía en coma. David seguía. En un momento dado, Laura estaba tan desesperada que llevó a la habitación un corazón de terciopelo que le había regalado su novio y lo dejó en la mesilla de noche. Que te ayude a despertar, cariño. Por favor, si puedes oírme ahora, vuelve, te estaré esperando, susurró Laura, conteniendo a duras penas las lágrimas. En ese momento, el tiempo pareció detenerse para ella, llenando su corazón de dolor y añoranza. La mujer estaba a punto de salir de la habitación, pero, de repente, las luces de los dispositivos de soporte vital pitaron y empezaron a brillar todos los colores del arco iris. En un minuto, en la habitación de David, se reunió todo un consilium médico. Todos estaban midiendo algo, emocionados y homogéneos, anotaban los resultados en un cuaderno. ¿Quiere alguien decirme qué ha pasado?, exclamó Laura con lágrimas en los ojos. Tu prometido ha entrado en razón, ¿comprendes? Su padre ya ha sido informado y no tardará en llegar. Una de las enfermeras de guardia se llevó a la mujer a un lado en voz baja. Por primera vez en los últimos días, una sonrisa se dibujó en el rostro de Laura, que nunca había sentido tanto alivio y alegría en su vida. Al día siguiente, cuando David recobró por fin el conocimiento, Laura lo visitó con Pablo. El joven encontró por fin fuerzas para recordar un pasado que parecía perdido para siempre. Los recuerdos, como viajeros perdidos, volvieron a él, despertando sentimientos olvidados durante mucho tiempo. Su corazón se encendió de nuevo al ver a tu padre, Pablo, que ahora aparecía ante él, al parecer, bajo una nueva luz, más sano y feliz que nunca, agarrando en la mano el suave corazón de terciopelo, regalo de Laura, símbolo de los tiernos y sinceros sentimientos que los unían. Se armó de valor y, al encontrarse con la mirada de su padre, pareció buscar en sus ojos apoyo y comprensión. «Papá, te he echado tanto de menos. Me han venido todos los recuerdos a la cabeza, y no sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos», dijo David con un temblor en la voz, sin ocultar sus emociones. Pablo, como hipnotizado, miró a su hijo a la cara, viendo ante él al niño al que un día enseñó a montar en bicicleta. El tiempo se detuvo para ellos en ese momento, lleno de emociones y recuerdos. «Papá, ¿te importaría que trajera a 3 nietos a la vez a nuestra casa? Voy a pedirle matrimonio a Laura, pero para eso necesito saber que estás conmigo», añadió David con esperanza en la voz, como si esa aprobación fuera la última piedra en los cimientos de su futura felicidad. Pablo no pudo contener las lágrimas, que no solo eran reflejo de su alegría, sino también de la comprensión de la profundidad de los sentimientos que su hijo sentía por Laura. Aquella chica, frágil y fuerte a la vez, no le había resultado menos querida, pues era ella quien le había devuelto a su hijo, queriéndole de verdad y creyendo en ambos. «Por supuesto que no me importa, mi querido hijo. Estaré encantado de formar parte de tu felicidad y de asistir a tu boda. Los dos habéis pasado por mucho, os merecéis toda la felicidad posible», respondió con una sonrisa, afirmando su apoyo y su amor sin límites. Laura, que asistía a este emotivo intercambio de sentimientos, no pudo contener su alegría. Su rostro se iluminó de felicidad y en sus ojos brillaron lágrimas de alegría. Al oír las palabras de acuerdo de Pablo, se dio cuenta de que se abría ante ellos un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor, comprensión y nuevos comienzos.
Sí, estoy de acuerdo, respondió ella con una sonrisa, dándose cuenta de que ese momento sería el comienzo de su futuro juntos. Apenas 2 semanas después de su terrible experiencia, David salió del hospital rodeado de un halo de esperanza y nuevos planes para el futuro. Los médicos, viendo su determinación y su sed de vida, le aconsejaron encarecidamente que se sometiera a rehabilitación para volver a tener una vida plena lo antes posible. Pero David ya estaba forjando planes para un futuro próximo que parecían más tentadores que nunca. ¡Qué gran idea! En cuanto celebremos nuestra boda, haremos un viaje mágico, un crucero nupcial, anunció David con emoción y auténtica ilusión en la voz, mientras intercambiaba miradas con Laura y Pablo. Sus ojos brillaban de felicidad y la sonrisa no se le borraba de la cara. En los días en que David luchaba por mantenerse sano en el hospital, se habían producido cambios dramáticos en la vida de los estafadores. Los escurridizos estafadores, que intentaron destruir 2 vidas a la vez, fueron detenidos y puestos bajo custodia, gracias a la rápida labor de las fuerzas del orden. Los procesos judiciales sobre el divorcio de David y su exmujer, así como el de Laura, transcurrieron con sorprendente rapidez, como en un instante, gracias a las influyentes conexiones y recursos de la familia de Pablo. Ahora el camino hacia una nueva vida, libre de mentiras y traiciones, donde el amor y la confianza se convirtieron en lo principal. Con una boda fastuosa e inolvidable, que se convirtió en la realización de sus sueños y esperanzas, David y Laura sentaron las bases de su fuerte y feliz familia. Pablo, mirando a los recién casados, lleno de orgullo y felicidad, con ternura en la voz, les pidió que no se detuvieran en sus logros y les prometió que en su espaciosa casa, parecida a un castillo de cuento de hadas, habría sitio para muchos nietos. Estas palabras, llenas de amor y cariño, no hicieron sino reforzar su determinación de construir una familia en la que todos se sintieran queridos y protegidos, creando juntos un nido feliz y acogedor para las generaciones futuras. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.